Hola, espero que estén todos muy bien, que puedan seguir avanzando con los contenidos de la materia. Hoy queremos hablar de un tema que es importante que ustedes puedan aplicar inmediatamente a sus proyectos, que es el tratamiento de guión. Es una herramienta que suele pedirse y que es importante que ustedes empiecen a manejar, y sobre todo también que le puedan encontrar una utilidad para desarrollarlo en sus proyectos. Rápidamente podemos decir que es una versión en prosa del guión literario, pero también queríamos hacer algunas recomendaciones generales en relación a la continuidad del desarrollo de la materia, de los contenidos de la materia y de su aplicación en los trabajos prácticos. Una cosa que es muy importante que entendamos es que nosotros estamos evaluando etapas de elaboración, de desarrollo de un proyecto audiovisual relacionadas al oficio del guionista, y no directamente, no estamos corrigiendo directamente la escritura de guión en concreto, pero sí es importante que ustedes hagan esos avances, que ustedes puedan hacer el ejercicio de la escritura, aunque no lo estemos evaluando, ya le vamos a dedicar un tiempo específico a eso, pero a ustedes sí le pueden surgir dudas que nos pueden ir consultando. Sería muy importante que eso pase, que a ustedes les surjan dudas en el proceso de escritura y nos puedan preguntar, si bien las etapas que estamos evaluando o que estamos ayudándoles a analizar en este momento son otras, podemos atender algún caso específico y para ustedes va a ser imprescindible que puedan avanzar en ese desarrollo, en el de la escritura del guión literario, además también para estar al día al momento de generar o de realizar una preentrega o una entrega final, sí que es algo que vamos a requerir en las próximas semanas. Así que avanzar con el guión literario va a ser fundamental para el desarrollo de ustedes como alumnos y la incorporación de los contenidos teóricos que nosotros vertimos en estas clases virtuales, más allá de que no los estemos evaluando puntualmente en ese punto o que no estemos analizándolo juntos con el progreso de ustedes en esas áreas. Si analizamos otras herramientas que les pueden ser muy útiles, pero entendamos que lo principal que vamos a evaluar al final del trabajo práctico trimestral va a ser el guión literario en concreto, y todas las otras herramientas van a ser complementarias, que también de esa manera es como tendrían que funcionar para ustedes también en los desarrollos de su proyecto, ¿sí? Una cosa que también es importante que ustedes tengan muy presente y que nosotros les vamos a pedir en las próximas consultas es que tengan preparada una presentación para su proyecto. Fundamentalmente lo más importante en la presentación del proyecto va a ser que ustedes tengan muy claro cuál es el storyline del proyecto que están elaborando y que lo puedan decir fluidamente en menos de 30 segundos, en lo posible en 20 segundos. Entonces ya nos ubicamos rápidamente en qué es lo que tenemos que analizar y ahí sí ya podemos pasar a correcciones que sean más específicas. La otra recomendación que les hacemos es que consulten en nuestro blog, donde nosotros tenemos los contenidos de la materia, que es cátedra-wix.com/blog. Van a poder encontrar una pestaña en ejercicios que es guía de consultas. Ahí ustedes van a ver una serie de preguntas guías que les puede ayudar a ustedes en el momento de la escritura, en el momento del desarrollo, de la elaboración de las diferentes etapas y sobre todo del guión literario, para cuestionarse justamente cómo están construyendo esa historia, cómo de alguna manera estarán estructurando ese relato para llegar de una manera más efectiva a los espectadores. Y para nosotros también va a ser muy útil que ustedes se hagan esas preguntas, porque cuando ustedes no puedan resolver alguna de esas preguntas, esa es una duda concreta que ustedes van a poder traer a las consultas, y para nosotros va a ser mucho más fácil conversar esos temas y tratar de orientarlos en cómo resolver esa duda que surgió concretamente, ¿sí? Entonces, tener la guía de consultas les va a servir a ustedes para la escritura y les va a servir a ustedes para consultarnos y para que tengamos una interrelación en el espacio de consulta mucho más concreto, mucho más, vamos a poder aprovechar el tiempo de una manera más clara, más eficiente, ¿sí? Por otro lado, hagamos un repaso muy general de los contenidos teóricos que estuvimos viendo hasta el momento. Lo primero que vimos fue el formato estándar de guión, por lo menos el que utilizamos nosotros. También sabemos que existen otros formatos, ¿no? Formatos a dos columnas, formatos televisivos, rutina televisiva, son otros formatos de escritura de guión. Nosotros estamos usando el que se conoce como formato americano o formato estándar. Y ustedes
tienen que estar familiarizados con las partes del guión, ¿no? Lo que podrán revisar o que en las primeras clases, o que podrán ustedes ver también en parte del contenido teórico que nosotros les podemos brindar, bibliográfico y demás, qué es un encabezado, qué es la descripción, cómo se escriben los diálogos y demás, ¿no? Después hablamos de estructura, ¿no? Las diferentes instancias que componen un relato y de qué manera se verifica que esas instancias funcionen para ayudar a hacer un relato fluido, cómo se aplican los diálogos, cuándo es importante saber utilizar el diálogo, entender que el diálogo funciona habitualmente mucho mejor en la síntesis, que el cine no es un espacio para el soliloquio, y las otras expresiones audiovisuales quizás menos. En algún caso podrá ser importante desarrollar el diálogo, pero en términos general el lenguaje audiovisual se compone de acción mucho más que de diálogo. Otras particularidades del uso de diálogo que ustedes podrán también repasar o consultar llegado el caso. Hablamos de los personajes también, que es lo que vamos a corregir esta semana también, lo que vamos a tratar de orientar para que esos personajes sean funcionales al relato. Básicamente se trata de eso. Hablamos del género también y su relación con la verosimilitud, de qué manera se estructura un género como un conjunto de reglas que, cuando se las respeta, orientan la mirada del espectador, lo contextualizan un determinado universo, y que cuando esas reglas se rompen sin sutileza, lo que empieza a pasar es que el espectador empieza a desconfiar de ese conjunto de reglas que se impusieron inicialmente al comenzar el relato, ¿sí? Esto es más o menos estos son los elementos que tenemos hasta el momento, que fuimos analizando hasta el momento, para el desarrollo de sus trabajos prácticos, y para la incorporación de ese contenido teórico de parte de ustedes, y es importante que sigan revisándolo. Por otro lado, nosotros tenemos herramientas concretas pertenecientes a la carpeta de proyecto, que ya lo vamos a ver más en específico, pero que tienen que ser útiles tanto para el desarrollo del proyecto como para que ustedes lo puedan presentar a un tercero. En este caso, nosotros, tanto los docentes como los adscriptos pasantes, van a necesitar que ustedes presenten, no solamente para que nosotros podamos hacer una consulta, sino para que ustedes hagan ese ejercicio de dar a entender en qué consiste este proyecto audiovisual que están iniciando desde la perspectiva del guión, ¿no? Y algunos de esas herramientas son el storyline, la sinopsis, la escaleta, la construcción de perfil de personajes, y ahora vamos a revisar en qué consiste esto que le llamamos tratamiento, y que suele tener su función y suele pedirse en diferentes espacios, ¿no? Una cosa que es importante respecto al tratamiento es que va a ser un espacio de muchísima más libertad. Todos los otros documentos que pertenecen a la carpeta de proyecto están mucho más normados, responden a un conjunto de reglas que son mucho más cerradas. En el tratamiento nosotros vamos a poder volcar mucho del material periférico que hayamos generado durante la escritura, cosas que dejamos afuera, cosas que desarrollamos de más, por ejemplo, sobre todo eso, ¿no? Tratar de incorporar las cosas que no forman parte del lenguaje audiovisual, pero que sí pueden ser una buena puerta de entrada para presentárselo a alguien que no esté tan familiarizado con las características de una producción audiovisual, ¿sí? Entonces, pasamos a entender esto. ¿Por qué le llamamos al tratamiento una versión en prosa al guión literario? Porque esa es la forma esa es su definición más concreta, más cerrada, ¿sí? O sea, lo que nosotros vamos a hacer ahora es desentendernos, justamente, este es el espacio que vamos a utilizar para desentendernos completamente del formato. Vamos a escribir esto como si se tratara de un cuento, de una novela. Vamos a utilizar recursos literarios para dar a entender aquello que no hayamos podido dar a entender a partir de esas herramientas que son las propiamente audiovisuales, las que componen un guión literario, ¿sí? Entonces, en lo primero que se va a notar que se trata que esto es un tratamiento, que este documento que estamos presentando es un tratamiento y no un guión literario, es en que vamos a utilizar recursos y formato literarios, ¿sí? Acá ya casi nunca es del todo aconsejable salirnos de la idea de cómo funciona el cine, de que el cine funciona en tiempo presente y en tercera persona, por ejemplo, pero en el tratamiento podemos darnos esa libertad, por ejemplo, ¿sí? Podemos utilizar un mayor número de
tiempos verbales, el uso de otras personas, digamos. Entonces, a partir de eso ya se va a generar un espacio de libertad que va a ser como escribir de alguna manera más de corrido. También vamos a tratar de incluir elementos que son de la propuesta estética. La propuesta estética, ustedes eh, se darán cuenta que son una serie de elementos que no van a estar adentro del guión, porque en el guión lo que es importante y fundamental que aparezca es la acción dramática, ¿sí? Lo más concreta posible. Entonces, elementos de la propuesta estética, como por ejemplo, qué tipo de vestuario se utiliza, nosotros no lo vamos a describir a partir de su funcionalidad en la acción dramática, sino que acá ya podemos decir, podemos ser, podemos expresar claramente, por ejemplo, a qué época pertenece ese vestuario o qué estilo persigue, por ejemplo, ¿no? Por poner uno de los elementos de la propuesta estética: vestuario, iluminación, escenografía, ritmo de montaje. Acá en el tratamiento nosotros podemos volcar algunos de esos elementos para ser más claros en cuanto a qué tipo de película o qué tipo de proyecto audiovisual estamos proponiendo, y no específicamente la acción dramática, que es lo que se usa directamente en el set, ¿sí? También podemos señalar algunos aspectos técnicos a desarrollar en la realización, como recién por ejemplo citábamos el montaje. La iluminación también puede ser un aspecto técnico, puede tener algo de estilístico, pero también se puede pensar puramente desde lo técnico. Utilizar luz natural, luz artificial, por ejemplo, ya es una diferencia fundamental en cuanto a la técnica de esa realización, ¿sí? Bueno, otros elementos a incluir en el tratamiento, pero que claramente deben tratar de evitarse en el guión. Estamos citando muchas cosas que no pertenecen al mundo de lo que nosotros formateamos como guión, pero que sí podemos incluir en el tratamiento y que muchas veces es aconsejable porque entendamos el tratamiento como un complemento del guión, como todo aquello que no podemos poner en el guión, pero que sí nos puede ayudar a dar a entender cómo es nuestro proyecto. Nosotros en guión, como decíamos hace un ratito, centramos la acción dramática y vamos a tratar de evitar todo lo posible las sensaciones, los pensamientos y descripciones que no hagan al relato. Eso lo podemos colocar en el tratamiento, ¿sí? Sensaciones, pensamientos, descripciones, digamos, más superficiales o descripciones internas del personaje, que tiene que ver con esto de las sensaciones y los pensamientos. Acá podemos aprovechar este espacio para realizarlo, ¿no? Como procedimientos, o sea, hay muchas formas de escribir un tratamiento. Una forma muy sencilla, más que sencilla, digamos, torpe, pero que puede ser un buen primer paso para generar un tratamiento, es agarrar un guión y sacarle los diálogos. Ese es el primer paso, ¿sí? Vamos a tratar de suprimir los diálogos porque los diálogos no van a estar formateados en este lenguaje audiovisual que utilizamos para el guión literario, sino que podemos citar lo que un personaje dice o dar a entender de qué manera lo dice, o directamente ni siquiera ponerlo, tratar de generar una descripción literaria de las cosas que suceden y de qué manera suceden, ¿sí? Sobre todo eso, cómo van a suceder, ¿no? Otro procedimiento que se suele utilizar es tomar escenas o secuencias de guión. Eso depende un poco de la longitud también del proyecto que se propone, y de alguna manera transformarlo en párrafos, o sea, tratar de ser descriptivo. Ahora vamos a poner un ejemplo que va a ayudar a entender esta idea, ¿sí? O sea, ya no utilizar la acción solo como punto de partida y después describir con la libertad de los recursos literarios, ¿no? Y otras cosas que se pueden hacer es hacer alusiones directas, por ejemplo, al género que se piensa utilizar, ¿no? O sea, el tratamiento puede empezar diciendo: esta es una historia que transcurre en tal contexto, en tal época, y que va a tener una clave policial, dado algunos indicios que aparecen desde el comienzo, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces ya se instala fácilmente qué tipo de proyecto estamos presentando gracias a este tipo de procedimientos. Decimos que el tratamiento es una herramienta, ¿sí?, que va a funcionar como complemento del guión en una carpeta de proyecto. Una carpeta de proyecto es un conjunto de documentos que va a ser fundamental al momento de tratar de convencer a otras personas para hacer crecer al proyecto, ya sean del equipo técnico, del elenco, productores asociados, gente que la pueda financiar. Inclusive las entidades que otorgan financiamiento suelen pedir esto es totalmente general, digamos, piden una carpeta de proyecto en el cual el tratamiento está incluido, y es una parte importante muchas veces que termina de definir
si el financiamiento es acorde al proyecto o no, por ejemplo, ¿no? El apoyo, bueno, esta es la parte más importante de lo que ustedes pueden incorporar como aprendizaje durante la escritura de tratamiento, va a ser que encuentren en esto un apoyo para el desarrollo de la escritura, ya que estamos muy limitados a la hora de escribir un guión literario por el formato. Todo lo que nos quede colgado porque no lo podemos volcar en acción dramática, lo podemos desarrollar en el tratamiento y de esa forma ir compensando nuestro deseo de dar a entender qué acción dramática es la adecuada para transmitir alguna idea, alguna sensación, algún pensamiento, ¿sí? Y la otra herramienta la otra manera de entender el tratamiento como herramienta es a partir de la situación de la venta, que podría ser, por ejemplo, la de intentar conseguir una financiación, un sponsor, para alguna persona que no esté familiarizado con la producción, es más amable leer un tratamiento bien escrito que un guión que por ahí muchas veces es una herramienta mucho más dura para la lectura de un lector que no se ha avesado en ese tipo de documentos, ¿sí? Decíamos que hay un ejemplo que nos puede ayudar a entender eh, esto de convertir las escenas o secuencias en párrafos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, podemos tomar un guión en el cual existe una escena 1, interior carpintería día, por ejemplo, Juan, escrito con mayúsculas, entre paréntesis 10 y 19, que por código entendemos que es la edad, en medio del polvo recoge bruscamente las parvas de virutas del suelo. Es una acción bien concreta, una acción dramática, fácil de visualizar según esta descripción. En cambio, en el tratamiento nosotros podemos tomar una escena que está escrita de esa forma y la podemos convertir en una carpintería mugrienta, el jovencito asfixiado por la rutina debe cumplir con su trabajo. Está lleno de suposiciones o de una idea de narrador que es un narrador literario y no es específicamente la acción dramática que tiene que traducirse en la pantalla. Así que bueno, teniendo en cuenta este ejemplo y los elementos constitutivos del tratamiento, que repetimos la definición como para que quede anclado, una versión en prosa del guión literario donde podemos incluir todos esos elementos, vamos a necesitar que hagan para el domingo hasta las 10 de la noche cada uno el tratamiento de acuerdo al proyecto que ya viene desarrollando, la historia que tiene, que está convirtiendo en guión y para el cual ya hizo los documentos anteriores. Y este tratamiento va a tener que tener como un máximo 5 páginas de acuerdo al... conservando todavía, digamos, la fuente tipográfica que tenemos dispuesta para ello, con el tamaño de fuente del interlineado que ya venimos trabajando, ¿sí? Pero en 5 páginas tendríamos que ser capaces de generar esta versión en prosa del guión literario que estarán desarrollando, que posiblemente ya hayan terminado de escribir. Bueno, espero que les sea útil este pantallazo y bueno, y sobre todo que hagan la ejercitación, así nos encontramos en la consulta con cómo pueden haberlo resuelto. Nos estaremos viendo la próxima entonces, que anden bien.